Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. 8. Vale, pues porque esto, un pleno que además es monográfico del tema de presupuestos, pues puede tener mucho que contar o nada, porque elaborar un presupuesto es muy laborioso, pero también en la altura que estamos, en algún caso pasa a ser más casi una cuenta que un presupuesto, ¿no? Porque ya hay muchas cosas que están ya gestionadas y hechas, ya no se presuponen, sino que ya son ciertas, ¿no? Aún así, pues bueno, pues ha llevado y lleva un montón de trabajo y de búsqueda de equilibrio en las cosas, que agradecemos a todo el mundo lo que ha cooperado, digamos, en la formalización del presupuesto, que para muchos, casi siempre el hacer el presupuesto es dejar de hacer algo que tú quieres, porque no se puede hacer todo, ¿verdad, Ricardo? Todo no se puede hacer, entonces pues hay que buscar un equilibrio en lo que es razonable y quedar con esa lectura de lo que has podido hacer y no con la lectura de lo que quisiste hacer y no pudiste, ¿no? Hay unas líneas, digamos, generales del tema de presupuesto que algunas veces no te puedes salir de ellas, como porque los ingresos pues son los que son y a veces no conviene que sean mayores, porque si son mayores es porque hay un cambio positivo más alto y eso no puede ser. Y además es una tónica en la que debemos de seguir trabajando en bajar lo que podamos los temas de impositivos, lo que podamos pues habrá que bajarles, ¿no? Se pueden dar unas pinceladas muy breves de lo que es el fundamento y sobre todo lo que son los conceptos más notables. Por ejemplo, uno de los conceptos más notables indudablemente es los números, ¿no? El aumento del 11, casi el 12%, 11,93 en lo que es la posibilidad de gasto-ingreso, que continuamos subiendo de ejercicios anteriores la capacidad de gasto y que, bueno, pues este año además venía marcado también por algunas de las cuestiones que hemos hecho en inversiones, pero muchas veces los gastos son gastos por fuerza, porque es un gasto de conservación, un gasto de alumbrado, es un gasto de reparación, es un gasto de personal y ahí digamos que hay muy pocas cosas que tú puedas hacer, se producen y es muy difícil, digamos, que esas cosas moverlas o cambiarlas porque es lo de siempre. No puedes gastar menos en energía porque has hecho una inversión en reposiciones, pero es muy difícil que no gastes en una reparación porque hay que hacerla, ¿no? En una reposición porque hay que hacerla o en un tema de personal porque es necesario, ¿no? Lo más significativo quizás en todo el tema de inversiones de este año es la terminación de la obra de la nueva casa consistorial, del Ayuntamiento Auditorium y demás, el punto limpio, de equipamiento invernal que hemos hecho, la renovación del alumbrado público, que ahora vamos a hacer en Torcisa y en San Pedro. Se ha hecho en los centros escolares, la mejora de los accesos al polígono La Madena está pendiente de hacer, que la vamos a hacer ahora, la ejecución del colector de Rechico, que está ahora en licitación, la mejora del cementerio municipal, que está en obra ahora mismo, la organización y educación ambiental de zona centro que la haremos en cuanto terminemos el ayuntamiento, de integración y soterramiento de los contenedores, la fosa séptica de Muñeca, ¿no? Eso es lo que digamos que matiza un poco lo que van a ser las líneas de lo que es este proyecto, vamos, ¿no? a verlo, Juan. Yo no sé si le queremos leer y dar todas estas hojas de información o es mejor. Si quieras, Sí, bueno, pues sí, pues que simplemente hacer el preámbulo, que es lo que estaba diciendo Juan, que hasta ahora hemos estado con los presupuestos del año pasado trabajando, y entonces ahora vamos a hacer, pues ya tenemos, digamos, que más de la mitad del año hecho, ¿no? Entonces vamos a configurar los presupuestos del 18 ya con eso ya pisado, digamos, y entonces los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2018 configuran una previsión de gasto y estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. O sea, que son unos presupuestos basados en el control del gasto público, buscar la eficiencia y la eficacia
de la gestión municipal. Además, refleja el compromiso de la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite del gasto no financiero a la administración local. El objetivo es que el ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente y reduce el endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario y la austeridad en el gasto. El presupuesto del 18 se presenta un equilibrio entre gastos e ingresos que son 6.326.280 euros, que supone el 11,93% más que el del año pasado. Continúa en la senda alcista de los ejercicios previstos y en el estado correspondiente a los ingresos y principales novedades concretan el incremento de los recursos que prevé recaudar los impuestos directos e indirectos, así como los provenientes de tasas, precios públicos y derivados de la ayuda y para las diversas inversiones y gastos corrientes municipales. Se han comprometido por las administraciones subvencionantes. Quiere decir que hay nosotros tenemos ingresos por varias vías, ¿no? Que son el Estado, la Junta, diversas subvenciones de la Diputación y los impuestos, y tasas nuestras, ¿no? Del propio ayuntamiento. Igualmente se ven aumentados los que traen su causa en la venta de inmuebles municipales y al contrario disminuyen el producto de ingresos de naturaleza patrimonial. La vertiente de gastos mantiene su carácter continuista en lo relativo al personal y corrientes de personal y corrientes en bienes y servicios, pues contienen los estrictamente necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de los servicios públicos municipales. Por el contrario, en consonancia con lo expresado por los ingresos, presenta novedades en el aspecto atinente, o sea, que atiende a las inversiones de un incremento significativo. Entre otras, contempla obras y equipamientos de la nueva casa consistorial, el punto limpio, equipamiento invernal, renovación del alumbrado público, protección del transporte. Centros escolares, mejora de los accesos del polígono industrial de la Madalena, ejecución del colector del río Chico, mejora del cementerio, urbanización y adecuación ambiental de la zona centro y la presa séptica de Muñeca. Del mismo modo y en sentido inverso, experimenta una notable reducción de los gastos de amortización de los principales asociados a los préstamos vivos del consistorio. Nosotros ahora mantenemos una deuda bastante pequeña, en consonancia mucho menor de la que podríamos tener. Me parece que tenemos unos 300.000 euros aproximadamente de deuda de créditos, ¿no? Entonces, los diversos capítulos, os lo va a comentar José Antonio, que... Bueno, pues comenzando por los ingresos, en el capítulo 1 de impuestos directos, que comprenden el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a 1.469.289,33 euros. En su conjunto, estos ingresos supondrán un incremento del crédito del 9,81 en comparación con el presupuesto municipal del ejercicio anterior, fruto de los mayores ingresos en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles procedentes de la regularización catastral articulada por la resolución de la Dirección General del Catastro de 16 de febrero de 2016, en aplicación de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004 del 5 de marzo. En cuanto al capítulo 2, que son los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el impuesto que se cobra por las licencias urbanísticas, ascienden a 80.000 euros, lo que se traduce en un incremento del crédito del 100% con respecto al presupuesto municipal de 2017 y como consecuencia de los ingresos atípicos, es decir, que no son habituales, que por importe de 40.000 euros se prevé recaudar por la concesión de las licencias de edificación de las parcelas enajenadas del polígono industrial de Campondón, en tanto en cuanto es una condición del pliego que regula estas ventas, ¿de acuerdo? El capítulo 3, que hace alusión a tasas, precios públicos y otros ingresos, suman 1.439.194 euros, lo que supone un incremento del 20,53 respecto al presupuesto del ejercicio previo. Esta cifra de ingresos se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta corporación relativas a las cuotas, tarifas y sanciones recogidas en las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos, que sintéticamente se concretan en unos mayores ingresos procedentes de las tasas por ocupación de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, matadero municipal y sanciones relacionadas con el abastecimiento de agua. El capítulo 4, que es el alusivo a transferencias corrientes,
se incrementa también en 1,54% al contemplado en el ejercicio de 2017. Para 2018 se consigna un importe de 1.887.375,46 euros, siendo su aplicación más relevante, como casi siempre, la correspondiente a la participación en tributos del Estado, cuya previsión para este ejercicio asciende a 1.225.780,52 euros. Asimismo, se incluyen las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial destinadas a financiar el gasto corriente que aludió antes el concejal de Hacienda. Capítulo 5. Los ingresos patrimoniales provienen de arrendamientos de fincas e inmuebles, intereses de depósitos, concesiones administrativas con contraprestación periódica y, en su mayor parte, aprovechamientos agrícolas y forestales. Ascienden a 212.300 euros. Representan un decremento, es decir, que han bajado del 28,17% respecto al ingreso consignado en el presupuesto del año precedente, que se justifica siendo los aprovechamientos forestales el ingreso más destacado de este capítulo, como se ha explicado, en la reducción de los mismos a un solo aprovechamiento en el presente ejercicio 2018 frente a los dos aprovechamientos que se realizaron en 2017. Es decir, que este año hay un aprovechamiento menos y, por tanto, se recauda menos por este concepto. Esa es la razón que explica esta baja. El capítulo 6 hace alusión a las enajenaciones de inversiones reales y comprende los ingresos por la transacción de las parcelas del polígono industrial de Campondón, cuyo montante asciende a 416.130,62 euros. Este importe, consignado en el capítulo, supone un aumento del 335,34% respecto al recogido en el presupuesto municipal del año anterior. Es decir, que se ha vendido bastante más. Los ingresos que así se obtengan, en cuanto provenientes del patrimonio municipal del suelo, se destinarán a inversión en dotaciones públicas, porque lo establece así la legislación en materia urbanística. ¿De acuerdo? Son ingresos afectados, por tanto. Capítulo 7, de transferencias de capital del presupuesto de ingresos, se ha calculado sobre la base de las subvenciones solicitadas, las que se prevé que se concedan o, en su caso, concedidas por entidades públicas y privadas. Asciende a 801.990,59 euros. Experimenta de esta forma una pequeña reducción del 1,18% respecto a lo consignado en el ejercicio 2017, siendo el pilar de este capítulo la parte de subvención de la Junta de Castilla y León destinada a sufragar en 2018 la obra de la nueva Casa Consistorial Auditorio, sin olvidar las transferencias de la Diputación Provincial para alumbrado público, centros escolares, polígono industrial, equipamiento invernal, colector Río Chico, fosateca de Muñeca o cementerio. El capítulo 9, que son los pasivos financieros, viene reflejado por los ingresos provenientes de operaciones de créditos concertadas por la corporación. Este año no se prevé ninguna, por tanto este capítulo queda a cero. En resumen, todo el estado de ingresos queda repartido un poco de esta manera. Los ingresos de naturaleza corriente, que son los comprendidos en capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, los impuestos directos, los indirectos, las tasas, precios públicos, transferencias para gasto corriente y los ingresos patrimoniales, suponen 5.108.158,79 euros. Y el resto, que son los capítulos 6 y 7, es decir, todos los ingresos que obtenemos por operaciones de capital, 1.218.121,21 euros, lo que representa el 80,75 en el primer caso y el 19,25 respectivamente sobre el presupuesto total. ¿De acuerdo? En cuanto a los gastos, también comenzamos por el capítulo 1, son en concreto los de personal, y existe una correlación entre los créditos de este capítulo con los incluidos en el presupuesto en el anexo de personal para el ejercicio económico, siendo su importe global de 2.602.201,69 euros. De conformidad con lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se han incrementado las retribuciones respecto a las vigentes a 31 del 12 del 2007, en un 1,5 para todo el personal del ayuntamiento, con efectos retroactivos desde el 1 de 2018, e igualmente, cumpliendo la previsión contenida en esa Ley de Presupuestos Generales y como resultado de alcanzar el Producto Interior Bruto Nacional a precios constantes en 2017, el 3,1%, esto se ha determinado así por el Consejo de Ministros recientemente, en julio, se ha agregado un 0,25 adicional a estos emolumentos con efectos desde el 1 del 7 de 2018, es decir, para los 6 meses restantes del ejercicio. Total, la suma de los incrementos ascienden a 1,75, repito, con la particularidad de que el 0,25 solamente afecta a los últimos 6 meses, ¿de acuerdo? En cuanto al capítulo 2, el importe de gastos en bienes, servicios y transferencias corrientes, esto es lo que los habituales gastos de mantenimiento de los servicios públicos, se han elevado a 1.803.416,20 euros, lo que supone un incremento del 6,21.
El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la corporación. Capítulo 3. Gastos financieros. En este se recogen los gastos correspondientes a pagos de intereses y gastos de préstamos contratados por la entidad, intereses de demora, gastos financieros, que todo ello suma 28.000 euros. En comparación con el presupuesto de 2017, los gastos asociados a este capítulo se ven reducidos un 17,65%. Como resultado de las actuales condiciones de los mercados financieros, que los tipos de interés están muy bajos, como ya se conoce, y de las amortizaciones anticipadas de principal realizadas en los ejercicios anteriores. Es decir, que el Ayuntamiento ha ido anticipando amortizaciones como consecuencia del superávit que ha experimentado en las diversas liquidaciones, lo que ha hecho que al bajar el principal también bajen los intereses. En cuanto al capítulo 4, que son transferencias corrientes, opera a la inversa que los ingresos y son las subvenciones que damos nosotros, ¿no? Comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Se prevén créditos por importe de 207.152,36 euros. Sufre una merma también este capítulo del 11,84 en comparación con el presupuesto anterior. Capítulo 6, que son las inversiones que va a realizar el Ayuntamiento. Las inversiones se llevan a través del capítulo 6 y del capítulo 7. Entonces, el capítulo 6 son las que realiza la contratación directamente del Ayuntamiento y las del capítulo 7 son las que realiza aportaciones para que contraten otras administraciones, normalmente la Diputación Provincial. En cuanto al capítulo 6, se han consignado en el estado de gasto del presupuesto de 2018 inversiones por importe de 1.401.285,72 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital, es decir, lo que nos da otras administraciones, como comentábamos antes, que alcanzan los 508.688,33 euros, con los procedentes de la enajenación del patrimonio público del suelo, con un total de 415.130,62, es la inversa o el opuesto a lo que comentábamos antes, que lo que procedía de las ventas del patrimonio municipal luego había que afectarlo a inversiones también municipales para no descapitalizar el ayuntamiento, y finalmente con recursos ordinarios por la cantidad de 477.466,77. Es decir, esta parte la afrontamos con los recursos propios del ayuntamiento, procedentes de las diversas fuentes de ingreso que tenemos, impuestos, etc. Los créditos presupuestarios para inversiones reales suponen un 22,17% del total del presupuesto. ¿De acuerdo? De esta forma, estos créditos experimentan un aumento del 41,59 respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior. Se insiste un poco en la línea inversora que tiene el presupuesto de este año, que también ya se había iniciado con el anterior, tal y como señalaba anteriormente el señor alcalde. Las inversiones contenidas en este capítulo coinciden con las recogidas en el plan de inversiones para el ejercicio económico de 2018. No obstante, las que representan el mayor montante del capítulo se centran en la nueva casa consistorial de auditorio, como hemos conocido, en su doble vertiente de obra civil y equipamiento, que se acompañan con las correspondientes a la renovación del alumbrado público de San Pedro del Cansor de Sintorcisa, punto limpio, adquisición de un espacio de sal para las vías públicas, reparación y conservación de colegios, adquisición de nuevos equipos informáticos, mejora de acceso al polígono industrial de la Magdalena o pequeñas actuaciones para la puesta en funcionamiento de diversas instalaciones técnicas municipales, principalmente de alumbrado público. En cuanto al capítulo 7, al que también hacía alusión antes, asciende a 191.224,3 céntimos de euro. Estas cifras representan una subida de 35,96 respecto al presupuesto del ejercicio previo y se concretan, como decía también anteriormente, en las aportaciones municipales a los distintos planes por inversiones que contratará la institución provincial, que van desde la ejecución del colector de Río Chico y la urbanización y mejora ambiental de la zona del centro de Guardo, pasando por la fosa séptica de Muñeca o el cementerio municipal. El capítulo 9 comprende los pasivos financieros, es decir, los gastos por amortización y devolución de préstamos y fianzas. Este capítulo contiene un crédito por importe de 93.000 euros, es decir, una disminución del 16,96% si se contrasta con el presupuesto de 2017, debido a las amortizaciones anticipadas, como ya indicaba antes, que del principal de los préstamos vivos que mantiene el Ayuntamiento se ha realizado en los ejercicios anteriores en aplicación de superávit presupuestario municipal. Ya a modo de conclusión, y para no cansar más, del estado de gasto, los correspondientes a los capítulos 1, 2, 3 y 4, es decir, las operaciones corrientes, ascienden a 4.460.770,25 euros y que acaparan el 73,36% del presupuesto. Las operaciones de capital de los capítulos 6 y 7 a 1.000.000
592.509,75, que suponen el 25,17 del presupuesto de gasto. Y finalmente las operaciones financieras, los préstamos de capítulo 9, 93.000 euros, como indicaba antes, que supone el 1,47 sobre el total del presupuesto. Y simplemente ya sobre este último punto de los préstamos, pues como decía el señor alcalde, nuestro nivel de deuda pues ha visto reducido considerablemente estos últimos años y representa una cifra muy pequeña sobre nuestros ingresos corrientes, en torno al 5% aproximadamente. Luego estamos bien saneados en ese aspecto. Muy bien. Bueno, pues si hay alguien que quiere decir alguna cosa, otros. No sé, por decir algo. Sí. Pues sí. Porque todo, más que nada porque todo es manifiestamente mejorable. Sí, por supuesto que sí. Bueno, nosotros, vamos, yo, hombre, me gustaría que nos hubiéramos ahorrado un poco, viendo así poco por encima, tampoco es que yo entienda mucho de esto. Sí. Se me nota que, por ejemplo, los 37.000 euros que se han gastado en esto de la RPT nos podíamos haber ahorrado, pues nos lo podían haber hecho gratis. ¿Quién? Los sindicatos lo podían haber hecho gratis perfectamente. Son 37.000. Son 37.000 euros que se paga una empresa, que no lo podíamos haber ahorrado. No tenía yo esa idea de que fueran 37.000 euros. Aquí en el presupuesto viene. Sí. Claro, son 37.000 euros. Es un gasto, creo recordar, cuando yo llegué ya estaba ejecutado del presupuesto del 2017, en todo caso. Estaba adjudicado, sí. Sí, Estaba pero adjudicado en el pero 17. el 37 eran 18.000 o por ahí, ¿no lo recordáis así? Vale, sí. Si hemos cometido algún error ahí al respecto, vamos. Sí, entiendo así que lo no. recuerdo, pero lo vamos a revisar. Sí, se lo revisamos. Bueno, Pertenece al presupuesto del Bueno, 2017. en todo caso, aunque sean en todo caso. 17.000, sí, bueno, que nos lo podíamos haber ahorrado perfectamente, ¿verdad? Y luego vamos, por decir algo, que a ver si acabamos el ayuntamiento de una vez, porque fíjate, con esos 300.000 euros que hemos ingresado de esas ventas, lo que se podía haber hecho, ¿no? Porque, vamos, es matador lo del ayuntamiento. En mi opinión, con esto del ayuntamiento y que yo para mí, bueno, voy a decirlo así claramente, para mí los 13 que estaban sentados en esta mesa el día que se decidió tirar al ayuntamiento tenían que estar o en la cárcel o tenían que haberlo pagado de su bolsillo. Ahora ya está hecho, por eso las ganas de que se acabe, porque nos está sangrando y nos está evitando hacer otras cosas en el pueblo, nada más que eso. Y que bueno, sí, a ver si, no sé cómo se podía ingresar más, no lo sé. Tal vez a lo mejor regulando el tráfico con multas, porque hay días que en Guardo es imposible circular, ni aparcar. Hay veces que no se puede subir a casa, al grupo donde vivo yo, por ejemplo. Entonces, igual por ahí se podía hacer algún ingreso y de paso ordenábamos un poco la circulación, ¿no? Y poco más. usted ya. Sí, a ver, Genial. cuando empezamos ya con los presupuestos a trabajar con ellos, tuvimos una reunión con Luis, Sí. en la que bueno, nos comprometimos con él a ciertas cosas, y concluimos con ello, nos escuchó lo que le pedimos por primera vez, que es de agradecer. Sí que es verdad que los presupuestos, bueno, se podían dar una vuelta de otra manera, pero bueno, eso ya son opiniones y políticas de cada uno. Lo que sí, bueno, evidentemente estos presupuestos están copados por el ayuntamiento, es evidente, por la obra del ayuntamiento, por el equipamiento, el auditorio, y tampoco es que haya mucha posibilidad jamás, pero bueno, aún así la poca posibilidad que se puede, pues lo que sí no puede ser que hoy estemos aquí aprobando los presupuestos y tengamos los presupuestos desde el lunes. Eso no puede ser. Entonces sí que para el año que viene, si es posible, nos llegará a tocar a nosotros. Debería de ser. Sí, ahora, hemos que empezar ahora ya. Por eso debería, pues, ya no trabajar, porque este año se hizo bien. Este año empezamos en febrero, creo que fue la reunión. Sí. Pero no tener el borrador en agosto. Como se va a aprobar el día 10, tener el borrador el día 6. No creo que sea de recibo para trabajar bien sobre los presupuestos. Igual en
el borrador hay que tenerlo en abril, en mayo y empezar a trabajar con el borrador. Pero bueno, que yo personalmente, vamos, estamos de acuerdo en el presupuesto porque nos comprometimos a ello y así lo vamos a hacer. La verdad es que en el tema, muchas veces, los borradores son borradores todos los días. El de hoy, mañana es distinto, porque mañana analizas otra cuestión. Entonces, bueno, sí se puede hacer, siempre que sean siempre considerados todos como adelantos de borrador. Son borradores. Eso es que ponían el borrador que me diste hace 3 semanas que íbamos a hacer y ahora no lo pone. Pues te vas adecuando, porque cada vez que estás analizando hasta que vas a llegar el último, que el último seguramente cuando se ha presentado el lunes, seguramente podría ser hasta matizable todavía el lunes, pues hombre, pero sí conviene, digamos, que adelantar siempre sabiendo eso, que son siempre pues borradores a su vez de presupuesto y que mañana hay una magnitud que hay que cambiar porque, no sé, El año pasado no adelantó con tiempo y sabemos lo que trabajamos. Ya sabes que trabajas un proyecto, no Sí, trabajas un... Si me permite, es que muchas veces sí es difícil trabajar con esta forma. Nosotros, del anticipo que hicimos, el borrador previo, sí que estuvimos trabajando en febrero o marzo por ahí, pues hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, lo de las fincas, que compraron las fincas, ¿no? Porque no sabíamos cómo meter la equipación. Al final hay cosas por ahí que se han movido, ¿no? Entonces, al final hay que tener en cuenta que esto es un presupuesto. De hecho, esto al final se va a cambiar, ¿no? O sea, tú de aquí a final de año, las cuentas, hay que decir, las necesidades van oscilando y nosotros, como hay todos los conceptos tienen cuenta contable. Lo que hacemos luego se va cambiando, digamos, porque en una se gasta más, en otra menos y tal. Bueno, pues es la actividad diaria que hace aquí intervención, ¿no? Aparte de otras muchas cosas. Entonces, un presupuesto es un presupuesto. Entonces, sí es verdad que lo que tenemos que hacer es antes y eso, intentar consensuar más cosas o tener los borradores. El primer borrador, del primer borrador a este, la verdad es que hay diferencia. De hecho, de lo que nosotros queríamos hacer, hay quitadas cosas y hemos puesto alguna que queríamos hacer todos y tal. Y bueno, pues intentaremos hacerlo así. De hecho, yo creo que tenemos que intentar para noviembre tener un borrador, noviembre, diciembre, para intentar aprobarle, si no se puede este año, por lo menos en enero o así, ¿no? Aprobar el presupuesto. Esa es nuestra intención y yo creo que Intervención también tiene a ver si hay esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Más siendo un año electoral, yo creo que deberíamos de... Sí, bueno, aunque hay una cosa que habrá que hacer antes, por fuerza, aunque no se haya terminado de aprobar el presupuesto, que es los cambios que pueden afectar al IBI o a algún otro tipo de impuesto y demás, que hay que hacerlo antes de noviembre. Me parece que eso lo tenemos que... El cambio de ordenanzas hay que hacerlo en noviembre, en pleno de noviembre como muy tarde. Sí. Es que De octubre, no de septiembre, si no, no llegamos a Claro, hay dos cuestiones fundamentales, que es lo del IBI, lo del tema de adecuación de alguna cosa, un error, un matiz, el tema del agua y demás, que hay que hacerlo antes de esa fecha, sí. Bueno, Ricardo. Sí, aquí es que hay poca capacidad de movimiento. La mayor parte del presupuesto es el gasto corriente y esto esté quien esté gobernando, lógicamente, es una cosa que es invariable. Yo creo que se mantienen en cuenta las sugerencias que he puesto en sus presupuestos, cosa que agradezco. Todas no. Bueno, algunas de las que he puesto, he puesto bastante más, algunas de ellas, y una de ellas importante es que hemos llegado al acuerdo que el IBI se va a rebajar a todos los ciudadanos de Guardo para el próximo año. Sí. Por lo tanto, lógicamente, mi voto va a ser favorable. Bueno, pues vosotros no ponen protestéis, que sé que hemos protestado, que todos queréis estar más en y tal. Todos queréis un poco más de turismo, un poco más de deporte. Bueno, pues una vez comentado el tema, sometemos a aprobación el presupuesto. Primero, aprobar inicialmente los presupuestos para el ejercicio económico 2018, sus anexos y la base de ejecución. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, exponer al público el presupuesto general, la ejecución y demás en el boletín de la provincia. Considerar elevados y definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación, o sea que no haya que volver otra vez a someterlo aquí a aprobación. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
y nada más. Entonces, ¿votos a favor? ¿Vas a contar? 10. ¿En contra? ¿Pero en contra? No, hombre, Sí, pero tiene que haber alguna nota discordante, si no es muy aburrido todo. Vale. Si todos Ay, digo, ¿por qué me coincidimos, sale 10? Porque se hay cosas para jugar. Pues 10 a favor y 1 11. en contra, ¿vale? Bueno, pues queda aprobado, ¿vale? Pues nada más que tratar, pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por venir, por ayudar. 9,